Bueno, ¿qué tal? Yo soy Julia. Os voy a hablar de este viaje que hice a Mongolia, pero no fue mi primer gran viaje. Bueno, os voy a introducir un poquito, porque yo soy una yonki de los grandes viajes, entonces de los otros viajes que he hecho. Luego terminé la carrera, había estudiado historia y sabía que me quería ir, ¿vale? Era 2013, era la crisis en España y, bueno, no había trabajo. Aquí, evidentemente, no había trabajo y yo necesitaba dinero para irme porque por aquel entonces pensaba, además, que para hacer un gran viaje se necesitaba mucho dinero. ¿Vale? Que esto es un mito, no se necesita tanto dinero, pero yo por entonces sí lo pensaba. Y entonces dije, bueno, aquí es la crisis, yo estudiaba historia, no voy a encontrar trabajo de nada, ¿dónde me voy? Entonces me fui donde yo pensaba que estaba el dinero, que fue Suiza. Y me fui allí un año a trabajar y a ahorrar porque allí estaba. Y entonces ahorré. Mi meta era tener 10.000 euros para irme de viaje. Cuando llegué a los 4.000 dije, pues hasta aquí hemos llegado y con esto me voy. Y entonces me compré un billete de ida a Buenos Aires y yo no tenía ni idea de nada de los grandes viajes, ¿vale? Por aquel entonces ni existían las jornadas, había internet, sí, pero la verdad es que nunca se me había ocurrido buscar algo así. Yo no conocía a nadie que hubiera hecho grandes viajes. Yo me presenté allí, me presenté en Argentina y... Y allí aprendí que es que no se necesita tanto dinero porque hay muchos métodos para viajar. Empecé a hacer autostop, acampaba por todas partes y recorrí desde Argentina a Los Ángeles en 13 meses y con mis 4.000 euros y todavía volví con algo en la cuenta, ¿vale? Así que no se necesita tanto dinero. Y cuando volví de ese viaje me di cuenta de que esto era lo que yo quería en la vida. Yo quería seguir viajando, yo quería seguir viviendo aventuras y entonces volví a preparar la mochila y me fui al sudeste asiático. Allí estuve viajando 9 meses y cuando estaba en Tailandia conocí a un chico argentino que se llamaba Gonzalo. Nada, bien, nos llevamos bien. Yo un día le dije que sí que se quería venir a tomar una caña, me dijo que no, ¿vale? Y dije, bueno, pues vale, pues yo seguí mi viaje y me volví a España. Y ya de vuelta en España estaba pensando en mi siguiente gran viaje y quería hacer la Ruta de la Seda en bici. Y mientras estaba en España recibí un mensaje por Facebook, era Gonzalo, el que me había dicho que no a las cañas, que me escribía y me decía que estaba pensando en ir a recorrer Mongolia en moto y que si me apetecía. Entonces yo le dije que sí, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de realmente hasta dónde conocía a Gonzalo en aquel momento. O sea, él me había dicho que no y entonces nunca nos habíamos vuelto a ver, ni habíamos vuelto a hablar, ni nada. Pero bueno, me pareció pues que sí, que vale, que se viniera. Era invierno y por cuestiones de tiempo el viaje de la Ruta de la Seda pues se puede hacer en primavera, verano, porque en Asia Central en invierno hace mucho frío, las carreteras están nevadas, están cubiertas, no se puede. Entonces, esto fue en el invierno, pasaron un par de meses en los que tampoco volvimos a hablar mucho y en marzo se presentó en España. Y entonces nos fuimos los dos desconocidos, nos fuimos a comprar una moto y nos compramos una Honda CBF de 125. ¿Por qué 125 para un viaje a Mongolia? Bueno, pues es que ni Gonzalo ni yo éramos moteros, ¿vale? O sea, no habíamos hecho viajes en moto nunca. Él había recorrido Vietnam en moto, yo en el sudeste había alquilado así algunas motitos para hacer pues tramos y cosas así, pero nunca un viaje. Además, no teníamos carne de moto tampoco, o sea, ¿vale? Y entonces, pues, tenía que ser de 125, para no llamar mucho la atención. Entonces, teníamos dos modelos, una Yamaha IBR y una Honda CBF, que es esta. Esos dos modelos básicamente porque son modelos de mecánica básica y para si tienes un problema pues, en cualquier parte del mundo, pues que encontrar repuestos sea fácil. Porque tú te vas con una BMW o una KTM aquí, motorracas de las que pensamos que se necesitan, y tú llegas a Irán y se te rompe algo, y llama a España o llama a cualquier sitio de Europa, Alemania, tal, para que te manden el repuesto allí con el tiempo y dinero que eso te cuesta. O sea, que yo, vamos. Entonces, teníamos la moto, enseguida, además, en cuanto llegué a España, como teníamos muy claro los modelos, pues la compramos enseguida, nos costó 1.100 euros.
Y entonces decidimos pues, que había que prepararla, ¿vale? Para viajar en una moto de estas, pues no te venden enganches para maletas de viaje, ¿vale? No es el concepto de las 125. Entonces nosotros queríamos poder enganchar nuestras maletas. Y como viajando se aprende, y nosotros habíamos estado en Vietnam, pues nos acordamos que uno, la verdad es que no siempre necesita un coche o una gran moto para ir cargadito ahí de cosas, ¿no? En Vietnam Vietnam casi no hay coches, ¿vale? Solo hay motos. Y ahí te hace una mudanza, va la familia, se hace, o sea, bueno, en fin, me remito a las imágenes. Entonces llegamos de Madrid, salimos hacia Soria con la moto porque mi padre es de allí, de un pueblo, y entonces allí pues teníamos como un mejor espacio para preparar, ¿no?, la moto. Cuando llegamos a Soria estábamos en este clima, ¿vale? Claro, dos desconocidos que se compran una 125 para hacer un viaje de España hasta Mongolia, ¿vale? Os podéis imaginar que la gente, pues cuando nos comenta en una 125 no se puede hacer un gran viaje, por supuesto. Vamos, casi que no te puedes ir ni en la ciudad de al lado si le preguntas a la gente. Con un desconocido, vamos a ver. ¿En qué cabeza cabe irte con alguien que no conoces a hacer semejante viaje? O sea, todos los miedos, que muchas veces creemos que son propios, son ajenos. Son lo que la gente nos dice que no hagamos. ¿Cómo te vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer lo otro? Pero qué peligro, que no sé qué, pues en Irán a las mujeres ahí, eso está lleno de terroristas, esto, lo otro. No son nuestros miedos. Así que no dejéis que los miedos de los demás no os hagan cumplir vuestros sueños, que al final no van a ir ellos a cumplirlos por vosotros, son propios. Entonces nosotros allí, bueno, en Madrid habíamos ido, dando un día un paseo, habíamos encontrado una chatarrería, habíamos comprado unos cuantos hierros y nos habíamos ido al pueblo con ellos. Y entonces empezamos a preparar pues lo que iban a ser los soportes para nuestras mochilas. Entre ellos, y lo que nos hizo la gran diferencia, fue una parrilla de barbacoa, que es... Esto es una parrilla de barbacoa, ¿vale? Que luego va aquí colocada y entonces nosotros poníamos ahí las mochilas así y cuando no estaban puestas lo levantábamos y las atábamos con una cuerdecita y tan a gusto, ¿vale? Ahí está Gonzalo haciendo todo el trabajo, la parrilla de barbacoa ahí para que veáis bien la estructura. Bueno, pues con estas decidimos ir a recorrer la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda, para quien no lo sepa, no es una carretera como tal o un camino, ¿vale? No está señalizado que esta es la ruta y lo demás, no. Es un concepto, la Ruta de la Seda. Son los antiguos comerciantes, hacían las rutas, pero cada uno salía de su casa, se iba al lejano oriente, tardaba años en hacer este viaje porque, bueno, iban como iban, y luego volvía, ¿no? Era un intercambio, pero claro, cada uno salía de su casa. Si tú vivías aquí o vivías en donde fuese, pues la ruta empezaba desde donde tú salías. O sea, es un concepto. Nosotros empezamos en Madrid, fuimos al pueblo, esto es aquí en Barcelona porque bajamos desde el pueblo el primer día de moto, que luego... ¿Quién lo diría? Pero de un viaje de Madrid a Mongolia el peor día y el más duro fue el primero, ¿vale? De Soria a Alicante fue una auténtica tortura porque todavía hacía un frío que te mueres. Fue el día que más kilómetros hicimos, así que cuando llegamos a casa de la familia de Gonzalo, o sea, yo iba con el culo plano, los dedos congelados, no me podía creer lo que había sido aquello. Luego ya empezamos a hacer menos, ¿no? Fuimos subiendo por la costa en España, paramos aquí en Barcelona y ya empezamos, ¿no? Salimos hacia Andorra, que esta es en la frontera en Andorra. En las fronteras empezamos a hacernos así como estas fotos de triunfo, ¿no? de una frontera más. Y esta es la de Andorra y fuimos pues cruzando, pasamos hacia Francia, aquí ya en la frontera de Francia. Y en Europa empezó a pasar algo como muy curioso, ¿vale? La gente se paraba a hacernos fotos, a hacerle fotos a la moto. Tenéis al señor, que lo pillamos infraganti, o sea, la gente nos miraba como diciendo, madre mía. De hecho, en Francia paramos a cambiar las pastillas de freno de la moto, fuimos al taller y los del taller se quedaron flipando cuando les contamos así, pues porque íbamos con esas mochilas así, alucinaron y no nos cobraron nada, nos dijeron, buena suerte, hasta Mongolia, chao. Bueno, nosotros en Europa fuimos pasando, las carreteras están en perfecto estado, a acampar, pues
no puedes acampar libremente, pero íbamos a campings, hacíamos Airbnb y así fuimos atravesando, ¿no? Francia, pues entramos en Italia. En Italia nos recibieron en Udine, en casa de unos amigos, que pasamos unos días de descanso. Hacíamos una media de unos 150 kilómetros al día porque también nos diera tiempo, pues de donde íbamos llegando, parar un poco y disfrutar, ¿no? Que al final porque además es que nosotros no éramos moteros, o sea, 150 kilómetros ya era suficiente con eso al día. Y así, pues fuimos atravesando todas las fronteras de Europa, pasamos a Eslovenia, pasamos a Croacia. En Croacia hacía un tiempo divino, así que, bueno, lo disfrutamos muchísimo porque es que no había nadie todavía en primavera. El Adriático, una maravilla. Albania, Montenegro, Albania, y ya desde Albania entramos en Grecia. Grecia, yo no sé la imagen que tenéis vosotros de Grecia, pero para mí Grecia era un poco secarral, con muchos templos, ¿vale? Y entonces nosotros entramos por el norte y resulta que el norte de Grecia son montañas verdes con unas carreteras impresionantes que yo de verdad que no me había esperado, entonces me sorprendió muchísimo. Y ahí una de las paradas como más significativas para mí, yo estudié historia en la universidad, entonces tenía muchas ganas de ir a conocer la antigua Macedonia, que es el origen de donde nació Alejandro Magno, y allí visitamos la tumba de su padre, que es esta, la tumba de Filipo de Macedonia. Para mí era, vamos, porque yo además los viajes me los preparo mucho en base, pues, a libros de historia, de antropología, eso de buscar en internet qué hacer no. Entonces, claro, para mí esto era un gran hito, ¿no? Parar ahí a ver la tumba de Filipo de Macedonia. Pues si os habéis perdido un poco, la ruta en Europa fue, nada, de Madrid subimos a Soria, bajamos a Alicante, bueno, fue por la costa, aunque el trazo no lo parezca. De Barcelona pasamos allí, Titri, toda la costa, el norte de Italia, bajamos a Adriático, entramos en Grecia y desde ahí pasamos a Turquía. Turquía, el norte de Turquía le pasa igual, que nadie lo esperaría, pero son todo montañas y bosques y verde y allí empezó otra cosa, y es que en Turquía empezamos a salirnos de las carreteras para entrar ya en los caminos, ¿vale? En Europa todavía ha sido suave, buenas carreteras, buen asfalto, y ya llegamos a Turquía y a empezar los caminos, empezamos a salir, a acampar libremente, y además pasó otra cosa que es para mí lo que hace la esencia de los viajes, y es que la gente ya no se paraba de lejos a hacernos fotos como a bichos con ruedas, sino que la gente lo que quería era sentarse. Querían sentarse, charlar, compartir un rato, y al final para mí eso es lo que hace como la esencia de los viajes, ¿no? Y esto lo empezamos a vivir una vez cruzamos Europa y entramos en Asia. Esa curiosidad de la gente por ver a dónde vas, de dónde eres, por qué estás visitando su país, qué estás haciendo. Bueno, de Turquía pasamos a Georgia. En Georgia continuaron los caminos, como veréis, además llovía, empezamos a cruzar ríos, aquello ya se empezó a poner bien picante, ¿no? Y nosotros hicimos además un recorrido que no es el más turístico por Georgia, y entonces nos metíamos por carreteras como estas para unir pueblos por ahí y poder seguir avanzando hacia la frontera de esta os sonará, jocho, que esta foto os sonará de cartel. Y estos eran los caminos que nosotros íbamos atravesando en Georgia. No sé si pisamos más de 50 kilómetros de asfalto en todo el país cuando estuvimos. Y entramos en Armenia. Como veréis, todavía hacía frío, o sea, el clima para recorrer, hacer este viaje te limita mucho en este tiempo, ¿no? Entramos en Armenia, que a mí me impresionó muchísimo porque no me imaginaba un país tan bonito. Visitamos un montón de monasterios ya que tienen como esa esencia de aquellos tiempos, ¿no? De la ruta de la seda, esta imagen romántica que yo como historiadora tenía en la cabeza, evidentemente. Y por fin llegamos a Irán. Esta es la frontera de Irán. Irán es un país, yo creo, que para los viajeros y para todos los que hemos pasado por Irán, o sea, todos tenemos que amarlo, ¿vale? Todos estamos enamorados de Irán. Y a lo mejor no es de Irán, sino de los iraníes. Porque
Bueno, además de que es un país muy variado, ¿vale? Que no esperarías encontrarte montañas nevadas en Irán. En Irán se esquía, por cierto, también. O sea, que muchas veces tenemos como paisajes, ¿no? Como me pasaba a mí con Grecia y luego llegas y dices, ah, pero que aquí hay osos, ¿sabes? Bueno, pues en Irán, como os decía, es la gente, ¿vale? Los iraníes. Es impresionante. Son muy hospitalarios. La cultura persa es una cultura hospitalaria por naturaleza. De hecho, a casos como el de esta familia, ¿vale? Nosotros íbamos por la carretera, paramos un momentito en el bordillo para mirar el mapa y ya uno de ellos, ven para acá. Y fuimos y ya nos llevaron a casa a tomar el té, no sé cuántos. Bueno, se iban, esto era su casa de fines de semana, volvían a Teherán porque empezaba la semana y volvían al trabajo, todos se iban, nos conocían de esa tarde y ahí nos dejaron las llaves de la casa y se largaron a Teherán y nosotros nos quedamos ahí en su casa de fines de semana sin entender nada, diciendo... o sea, yo creo que esto en España no me pasaría nunca, ¿no? Y allí estas muestras, además, no son como una cosa excepcional, ¿no? Eran como corrientes, el que la gente te parase para tomar un té, para charlar, para llevarte para aquí, para presentarte a los primos, era lo común. De hecho, nos paraban en la carretera, íbamos conduciendo por la carretera y nos hacían señales para pararnos en el arcén, para darnos comida, para darnos cosas que, no sé, tenemos cara de hambre o... Pero muy a menudo. Esto es con una madre y una hija, además en una ciudad bastante turística, ¿no? Que normalmente pues la gente en los destinos más turísticos estás más saturado, ¿no? de gente y entonces tiendes a ser un poco más cerrado. Pues esto es en el pueblo de Masoulé, que es bastante turístico en Irán, y allí las conocimos y estuvimos charlando. La tónica, ¿vale? De hecho, a Irán íbamos un mes, era lo que teníamos establecido en nuestro programa, y nosotros alargamos nuestro visado para poder quedarnos más tiempo. Es verdad que, claro, las carreteras, las distancias, ¿no? Son inmensas, muchísimo desierto, y yo quería bajar a Persépolis, porque yo no me iba de Irán sin pisar Persépolis. Así que... Y allí en Irán, en todos estos kilómetros y kilómetros de desierto, pues lo que nos encontramos mucho fueron estos caravanserais antiguos, que eran como las antiguas posadas de la ruta de la seda, que estaban además ahí abandonados en el desierto. Y bueno, y nosotros teníamos siempre, como vas en tu propio método de transporte, pues siempre tienes la posibilidad de parar donde quieres. Y nosotros parábamos ahí pues para curiosear entre ruinas y meternos por todos los rincones. Y los fuimos encontrando. Para mí fue un momento en el que me di realmente cuenta del viaje que estaba haciendo, ¿no? Porque yo pensaba, madre mía, si a mí esto en una moto se me está haciendo, que estos son kilómetros y kilómetros de desierto, que ya estoy deseando encontrarme la siguiente fuente de agua, imagínate hacer eso en aquel entonces, con esto lleno de bandidos por los caminos, de a ver dónde me voy a encontrar sin un GPS, pues, pero vamos, pero es que sin mapa tampoco. O sea, en aquella época, estamos hablando de los 1200, 1300, 1400, en aquella época la gente no llevaba un mapa. Y así viajaban, ¿no? Y que quedaran esos restos todavía ahí abandonados en medio del desierto, pues a mí me daba mucha perspectiva, ¿no? De lo que realmente estábamos recorriendo. En Irán es muy común, en los parques y en las zonas verdes, tienen como estas estructuras donde las familias van, ponen su alfombra, llevan la comida y allí se reúnen pues todos, son familias muy grandes, y allí comen y duermen. Entonces acampar en Irán es súper fácil porque siempre vas a tener un techito de estos, siempre tienen sitios donde puedes sacar agua fresquita, son en los parques más así en las ciudades, que también tienen esto en medio de las ciudades, tienen baños, entonces era muy fácil. Nosotros acampábamos muchísimo en estos sitios. Y cuando llegábamos eso era un espectáculo, porque allí había siempre gente y todo el mundo quería que te sentaras con ellos, que comieras con ellos, que charlaras con ellos. Pues que además si no hablaban inglés les daba igual, o sea, lo querían igual. Entonces llamaban por teléfono al primo de un amigo que sí que hablaba inglés, te lo ponían ahí en altavoz y entonces tú le hablabas a él traducía al iraní, hablaban al iraní, te traducían al inglés. Era poco fluido, pero bueno, se comunicaban y se querían entender, y que al final es lo más importante, ¿no? Querer entenderte con la gente. Y otra cosa que tiene Irán es que si tenéis prisas no vayáis, mejor. Y si necesitáis ayuda y lo queréis rápido, tampoco preguntéis, porque si no lo saben o no tienen ni idea, no te lo van a decir. Te van a decir sí. Y entonces te van a empezar a llevar y tú dices, ¿me estará llevando a la solución? No.
Te está llevando al primo que habla inglés, ¿vale? Y entonces ahí empieza, bueno, esto fue en la frontera, nos habíamos quedado sin gas para cocinar y entonces preguntamos si sabían dónde podíamos rellenar o dónde podíamos comprar. Bueno, ahí se reunió medio pueblo para intentar meter en la boquilla del gas a ver si lo rellenaban, porque además no te dejan irte. No, tú no puedes en medio de todo esto decir, oye, mira, que es que me tengo que ir, que quiero cruzar la frontera, ya, ¿sabes? No. Así que si tenéis prisa, no vayáis. Para que nos hagamos un poco la idea del mapa, por si no estáis un poco perdidos, porque ahora vamos a entrar en los estanes y yo sé que ahí puede haber problemas. Esto es Turquía, entramos por Turquía, Georgia, Armenia y desde Armenia entramos en Irán, bajamos hasta Persépolis, seguimos atravesando el desierto y ahora vamos a entrar en Turkmenistán, ¿vale? Luego por aquí Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán y ya Rusia, Mongolia. Pero vamos al primero de los estanes, ¿vale? Este primer stan es particular, es una dictadura. Y entonces tú no puedes ir de viaje a no ser que contrates un viaje organizado, que son carísimos, o que tengas un visado de tránsito. El visado de tránsito son 5 días y nosotros fue nuestra opción. Cruzamos la frontera ya con problemas, porque que si los papeles, que si dame un poquito de por aquí para test, porque si no, no pasas. Y en ese panorama ya entramos en Turkmenistán y vamos por el desierto, vamos avanzando por el desierto, todo polvo, arena, nada, 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 y de repente empieza a aparecer como una ciudad así, a lo lejos, blanca, 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 impoluta, en medio del desierto. Parecía sacado aquello como de una película de ciencia ficción, una distopía así. Entonces llegamos a Ashgabat, que se llama, que también me suena también a película de ciencia ficción. Llegamos a Ashgabat, que es la ciudad con más récord Guinness del mundo. Entre ellos, el de ser la que tiene el mayor número de edificios construidos en mármol blanco, ¿vale? Tú vas por ahí, que estás en medio del desierto, las fuentes ahí de mármol con todo decorado de dorado, las cúpulas, un estadio aquello olímpico inmenso, para no sabemos qué equipos, pero una pasada, todo blanco, 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 nadie por la calle, sacado de una locura, ¿no? El caso es que, bueno, tienen unos dictadores que son un poquito cucú y entre otras normas de estas así, sacaron la de que están prohibidos en el país los coches negros. Porque no les gustan, ¿vale? Bueno, pues, para que os hagáis una idea, pues esta es la capital de ese señor. Pantallas de LED así como gigantescas en medio de ningún sitio, porque además no había nadie para mirarlas, o sea que era como todo un poco raro. Intentamos quedarnos a dormir en el único hotel de la capital, pero en el cartel ponía 50 manats, para nosotros, que son como unos 4 euros, para nosotros eran $50. Y dijimos, bueno, mira, ya me acaban de extorsionar en la frontera, pues así que voy a acampar en las afueras. Y nos fuimos a las afueras, acampamos, seguimos nuestra ruta. Nosotros hay 2 carreteras, ¿no?, que cruzan el país. Nosotros elegimos esta porque pasa al lado del cráter de Darbaza. Como es un visado de tránsito, se supone que no puedes ir, pero yo no conozco a nadie que haya atravesado Turkmenistán y que no haya parado a ver el cráter de Darbaza. El caso es que tienes que desviarte un poquito la carretera, empiezas a entrar en el desierto y vamos nosotros ahí ya perdidos de para dónde. Giramos un montículo y entonces aparece el cráter de Darbaza. El cráter de Darbaza también se conoce como la puerta al infierno. Esto es un cráter de gas que en los 60 los soviéticos estaban haciendo unas prospecciones y aquello se les hundió, empezó a salir gas y dijeron, pues para que esto sea un poco menos nocivo vamos a prenderlo. Entonces prendieron fuego a aquello, se suponía que en 4 años el gas se iba a consumir, bueno, lleva 60, ¿vale? Nosotros acampamos allí, de verdad, y por la noche se hace impresionante. El calor es, bueno, ya estás en el desierto, ¿vale? Que no es que estés pasando frío, pero llegas ahí, como te acerques mucho, te llega eso que quema. Bueno, nos empezó uno que iba con un grupo guiado, nos empezó a hacer también unas fotos a nosotros, a la moto. Cuando habíamos parado por los caminos pues a comer o así, siempre sobre el precio que ponía, pues a nosotros nos cobraban como 3 o 4 veces más. Y además te decían, no, es que tú turista. Ah, vale, gracias. O sea, no es un país abierto al turismo y tampoco es un país en el que te hagan sentir que estás bienvenido ahí, ¿vale?
Entonces llevábamos como en esta tónica así, pues habíamos atravesado mucho desierto en Irán, habíamos cruzado para aquí, seguíamos ahí con el paisaje más anodino del mundo, o sea, nada, ni un matojo, para un lagarto, nada. Y entonces llegamos a la última ciudad ahí en la frontera y necesitábamos una ducha, pero de emergencia. Entonces empezamos a preguntar, bueno, fuimos a un hotel y tocamos la puerta y entonces oímos como al otro lado echaban el pestillo. Ya seguimos buscando por la calle, nada, preguntamos a gente que estaba en la calle si les podíamos pagar y darnos una ducha. Sí, 10 euros por cabeza. Y fue como, madre mía, si es mi presupuesto de casi 2 días. Así que nosotros, vale, dando vueltas por ahí, ya desesperados, yo odiando Turkmenistán con todas mis fuerzas, pensando aquí nunca, jamás, vamos. Y entonces nos paró un chiquito, un adolescente de 16 años, y nos dijo, veníos a casa, anda, y os ducháis en mi casa. Y llegamos a su casa y nos recibieron ahí, pues con las puertas abiertas, una familia súper agradable, que nos dieron de cenar. ¿Y cómo vais? No, os quedáis aquí a dormir y mañana sí preparamos el plato típico turmeno y comemos todos juntos y vamos al mercado. Y nos quedaba un día, nos invitaron a quedarnos, pero yo había tenido suficiente Turkmenistán en vena y a pesar de que fueron majísimos, pues decidimos cruzar y entramos en Uzbekistán. Uzbekistán tiene como tres... bueno, Uzbekistán es Samarcanda, ¿vale? Samarcanda es una de las ciudades más importantes de la ruta de la seda. Yo en mi mente de historiadora, pues Samarcanda era la Samarcanda del 1500. Y entonces llegamos a Samarcanda y pues el tiempo había pasado y la historia en Samarcanda había continuado, no se había quedado estancada en la ruta de la seda. Entonces los edificios soviéticos aquí de hormigón gris pelado cuadrado pues abundaban por la ciudad. Entonces para mí fue un shock. Julia, déjanos que te ajustemos un poquito el micro, que no se está... Creía que venías ya a echarme de tiempo, digo, todavía no, me queda, no, Pablo. En Samarcanda, para darle... Todavía me queda medio viaje, casi. Para darle un poquito de tensión al momentazo de Samarcanda, pero me das este minuto, el centro del mundo. Entonces, Nada, bueno, sí, a mí me sorprendió, ¿no? Me chocó esa Samarcanda de bloques de hormigón, así, de edificios tal. Bueno, llegamos a la gran plaza del Registán. Samarcanda significa el ombligo del mundo, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que fue en su momento esa ciudad. O sea, fue una de las ciudades más esplendorosas del planeta. Entonces llegamos a la plaza del Registán, que es impresionante. El Registán, los edificios que veis eran antiguas madrasas. Las madrasas son escuelas donde se enseñaba el Corán, ¿vale? Entonces nosotros, y el mercado, porque era una de las grandes ciudades, una metrópolis de donde todo el mundo quería ir a comerciar, estaban en la plaza que se ve. Ahora ya, como veis, no hay mercado y la madrasa se ha convertido en un sitio pues, de chiringuitos donde te venden las típicas chucherías made in China. Entonces, claro, para mí fue, madre mía, Samarcanda pobrecita. Es verdad que la ciudad sigue siendo impresionante y tiene todavía muchísimos edificios de esta época, ¿no? Pero claro, el choque de nada más que ver baratijas de plástico hechas en China en los puestos, los bloques de hormigón bien soviéticos ahí entre templo y templo, a mí me dio un patatús. Y es que, bueno, las expectativas en los viajes son terribles, ¿no? Pero el país, Uzbekistán, tiene como tres grandes ciudades: Samarcanda, Jiva y Bukhara. Esta es mi favorita porque es impresionante. Como veis, son preciosas, ¿vale? O sea, mirad esto. Eso es toda la muralla, que es una muralla en perfecto estado que rodea así como toda la ciudad. Tú te metes dentro y parece que te has ido a otra época. No es un viaje en el espacio, es un viaje también en el tiempo. Bukhara, que es una maravilla, o sea, las arquitecturas del país son impresionantes. Pero para mí una de las mejores cosas, ya os he dicho, que tienen los viajes, pues no son quizás estas ciudades, que sí que muy bonitas las ciudades de Uzbekistán, pero los uzbecos son otra maravilla, son al estilo iraní. Al estilo iraní. Y un día, bueno, yo no he pasado tanto calor en mi vida como en Uzbekistán, ¿vale? O sea, morir en un horno asado y atravesar Uzbekistán en verano, están ahí. Entonces íbamos en la moto y yo me iba quedando con la boca seca. Bueno, paramos a comprar agua, porque sí que es verdad que hay puestecitos en la carretera pues donde las familias tienen ahí una mesa, unas sillicas y te venden agua. Entonces paramos con esta señora,
Cuando nosotros llegamos estaba solo esta señora, que era lo que vendía, como veis, la mesa de casa, ahí al costado de la carretera, y ella vendía agua y nosotros bebimos ahí botellas de agua como locos, y entonces ya nos dijo, bueno, que si queréis descansar un poco en casa, pues pasad y os echáis ahí. Era mediodía, lo agradecimos inmensamente, entramos, descansamos, y cuando nos levantamos estaba la señora mayor, también con ella, que se volvió loca al vernos, a darnos abrazos, a darnos besos. Ella quería charlar. No hablaba mucho inglés, pero la verdad es que algo sí manejaba. Y estuvimos ahí con ella, que no quería que nos fuéramos, dándonos besos, abrazos. Y ya cuando le dijimos que nos teníamos que ir, pues me regaló esto, que no sé si lo veréis muy bien porque no es muy grande. Me dijo, para tu hija. Y nosotros seguimos viaje. En Uzbekistán ya os digo que las muestras de hospitalidad pues fueron bastante grandes, ¿no? Esto es una familia que habíamos acampado, llegamos por la noche a un pueblo, porque lo que tiene viajar en una 125 es que al final vas por muchos sitios que son pues, pueblos muy random, de que no hubieras caído ahí nunca jamás de otra manera, pero como pues, has hecho ya 100 kilómetros, pues ahí has llegado. Y entonces paramos a acampar y tocan a la puerta de la tienda de campaña, que cómo vamos a dormir ahí, que pasemos inmediatamente a casa. ¿Cómo se nos ocurre acampar en la calle? Madre mía, ahí nos metieron a casa. Todas estas familias son familias de agricultores, son casas en las que no hay agua corriente muchas veces, en las que con suerte tienen luz, o sea, que no tienen grandes lujos ni nada, ¿no? Muchas veces es economía básicamente de subsistencia porque pues viven eso de la agricultura, de lo que pueden vender luego en el mercado para comprar otros bienes, y aún así te abren las puertas de casa y son maravillosos, ¿no? Los uzbecos, de verdad, que ya os digo, nivel iraní. Ahora, el resto del país, fuera de las ciudades, es feo, no hay nada, es que no hay nada, básicamente, o sea, es todo plano, marrón o este verde. Esto es un campo de algodón, un campo de cultivo de algodón. El caso es que cuando uno viaja, pues aprenden cosas buenas y también se aprenden algunas no tanto. Y yo tenía que contaros esta, aunque sea una de esas de que hay veces que preferirías no saberlo. Esto es un campo de algodón. Uzbekistán es uno de los mayores productores de algodón del mundo, ¿vale? Y en un desierto, producir esto, pues hay que sacar el agua de algún sitio. Y eso ha salido del mar de Aral. El mar de Aral ya no existe porque ha regado todo esto, ¿vale? Todo esto que se produce en un país del tercer mundo se pasa a otro país del tercer mundo para que los lo manufacturen y nos lo mandan luego aquí para camisetas básicas a 3 euros. Así es como conseguimos que las camisetas cuesten un pedo, que nos la podamos comprar a los 2 meses tirar. Además, estas plantaciones son del Estado y eso quien lo trabaja es a base de trabajos forzosos, rotativos, entre la población. Un día te llaman, oye, que la semana que viene te toca a ti ir a recoger algodón. Te dan un pequeño estipendio, como para no decir que son trabajos forzosos, que se llaman de otra manera, y así, pues, así se hacen las camisetas. Continuamos con el viaje en moto y cruzamos a Tayikistán. Después del calor que habíamos pasado en Uzbekistán, para mí cruzar esta frontera fue, vamos, de repente el precio fresquito, las montañas, un lujo. Para mí el gran hito que yo quería vivir aquí era atravesar la carretera del Pamir. El primer día que salimos de viaje, pues pasó lo que nunca quieres que te pase en un viaje en moto, que es tener un accidente con la moto. Nos estrellamos, salimos volando de la moto, yo me rompí una muñeca, Gonzalo se clavó algo y entonces se hizo un agujero en el costado que empezó a sangrar. Bueno, en aquel momento nos levantamos, vinieron unos chicos a ayudarnos, nada, que nos iban a llevar a un hospital, nos llevaron a un hospital. Cuando llegamos al hospital, nada, me hacen una radiografía, la enseñan así, es toda gris, yo no entiendo nada. Bueno, vamos a poner una escayola, no se veía nada en la radiografía, pero está roto. Dice, creo que está roto, me dijo. Vamos a poner la escayola, sacan una caja y empiezan a sacar trozos, a ver si me encaja alguno, a ver si me encaja otro, no se me encaja otro. Y ya cabreado porque no me encajaba ninguno, saco para hacerme una escayola. Bueno, me hacen la escayola, bien. A Gonzalo me preguntan que si le pueden poner morfina. Digo, madre mía, aquí le van a rascar por dentro, le van a ver qué le van a hacer. Bueno, le pinchan la morfina y con una gasita, así alrededor de la heridita, un agujero así, sangrando, y ellos así.
Bueno, nos dicen que no pueden ayudarnos más y que lo mejor que podemos hacer es volver a Dushanbe e ir al hospital, porque aquello... Bueno, pues vamos a Dushanbe, vamos al hospital, con estos chicos que la verdad es que nos ayudaron muchísimo porque se encargaron de la moto, se encargaron de llevarnos al hospital, pero de camino a Dushanbe, nuestros amigos deciden que vamos a parar a tomar un tecito, vamos a ir a casa. Y vamos a Gonzalo sangrándose, mi mano cada vez más así saliéndose por encima de esta, y ellos nos llevan a casa a tomar el té y las pastas. Bueno, después del té y las pastas, digo, vámonos ya al hospital. Bueno, pues de camino al hospital paramos en una comisaría. Digo, ¿qué cojones hacemos aquí? Pues es que por lo visto teníamos que ir a firmar unos papeles en los que le garantizábamos al Estado que no íbamos a reclamar nada, que nos habíamos estrellado, pero que no era culpa del Estado y que ellos no querían saber nada. Bueno, no voy a contar la odisea en comisaría porque es que entonces me falta media hora más de tiempo aquí para poder contaros la velocidad del tipo mecanografiando así. Tuvieron que llamar a una traductora porque nadie hablaba inglés en comisaría. La traductora chupaba un huevo todo, ella lo que quería saber era qué hacíamos en Tayikistán y por qué estábamos allí. No quería traducir lo que estábamos hablando, ella quería ver que le contáramos qué nuestra vida, a qué nos dedicábamos en España. Quiero ir al hospital, por favor. Bueno, y entonces ya estamos descansando en Dushanbe y uno se puede pensar que después de esto, pues hasta aquí había llegado todo lo más crítico que podía pasar ya en este viaje. Pero no. Después de 2 días en Dushanbe, yo me hice un test de embarazo y dio positivo. No sé si os acordáis de la pulsera de la señora. Bueno, yo me he acordado mucho de ella. Y entonces aquí, pues, mi muñeca seguía así, porque además me habían dicho que si quería me podían operar, y viendo el panorama de los hoteles yo dije que yo ahí no me operaba porque entraba con una mano rota y salía con un pie cortado. O sea, no. Y el seguro, viajar siempre con seguro, me ofreció una repatriación a España para que aquí pues, me pudieran curar bien la mano. Y entonces nosotros nos encontramos ante la decisión de seguimos o volvemos a España y bueno. Y antes Dani, en la primera charla de esta mañana, ha comentado que hay trenes que pasan una vez en la vida. Y Gonzalo decía, dejamos aquí la moto y volvemos el año que viene. Y yo sabía que si me volvía, ese tren ya había pasado. Así que yo dije, pues que ya estamos aquí, ya para adelante. Y seguimos para adelante. Y empezamos el Pamir. No os voy a negar que el primer día en la moto y estas carreteras, pues yo me cagué, porque dije, madre mía, vamos a morir aquí. Pero el Pamir tiene uno de los paisajes más impresionantes que yo he visto en la vida, ¿vale? O sea, mirar esto. Es que las carreteras no son buenas, ¿vale? O sea, de hecho, había muchos días que hacíamos 20 kilómetros al día. No podíamos avanzar más. Esas eran las distancias que recorríamos. Y para mí, además, en ese estado que sabía, con el brazo roto, embarazada, pues fue atravesar el Pamir, no fue algo como muy... Bueno, yo lloraba ahí todos los días mirando las montañas en plan, madre mía, ¿sabes? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué estoy haciendo aquí en Tayikistán? ¿Qué voy a hacer cuando vuelva? ¿Qué? ¿No? Entonces, yo recuerdo Tayikistán de una manera muy emocional, ¿vale? Es un país importante para mí. Y aquí se produjo un momento, ¿no?, muy clave para nosotros, porque en el Pamir está este paso de montaña, que es uno de los más altos del mundo, está a 4.600 metros sobre el nivel del mar, y la moto de 125 lo subió con 2 y las mochilas, ¿vale? Para que... Bueno, allí también nos abrieron las puertas de las casas porque los tayikos también son un pueblo muy abierto, quizá no como los uzbecos o como los iraníes, que son en plan, te arrastran a su casa a sentarte a comer, pero sí que sentimos también mucho como ese cariño de la gente. Y ya cruzamos a Kirguistán. Kirguistán es un país montañoso así como muy de postal. O sea, las montañas nevadas ahí durante todo el año, lagos de montaña, con unas praderas ahí con los caballos alrededor, las yurtas, no sé, es un espectáculo visual. No lo he comentado, pero todos estos países
son países muy jóvenes que surgieron con la caída de la Unión Soviética en el año 91, son países que tienen 30 años. Y por muchos de ellos, claro, en Samarcanda no me gustó, ojo, encontrarme lo soviético, pero en la capital kirguisa me encantó. Fue como, de repente ibas a un parque y ahí estaba Lenin, luego te ibas a otro parque y había unas estatuas de Mars y Engels, y todos los edificios como muy bien conservados de la época soviética, era como irte 50 años para atrás, ¿no? Y me encantó. Mira, fíjate, para unos lados sí, para otros no, ¿eh? Las expectativas. Y ya cruzamos a Kazajistán, que aquí por primera vez Gonzalo y yo nos separamos. Con esto de la muñeca, pues yo tenía que ir a hacer una revisión y además yo tenía que sacar visados para Rusia y para Mongolia que Gonzalo no necesitaba. Entonces, como empezaba ya a hacer frío, íbamos un poco pillados de tiempo, dijimos, pues vete tú tirando, yo cojo el tren y ya quedamos en una ciudad al norte de Kazajistán. Eso sí, fue el único momento que nos separamos. Y ya cruzamos a Rusia. E igual que las expectativas, cuando uno espera grandes cosas, pues suele decepcionar. Cuando uno no espera nada, o todo lo contrario, esperas algo malo, y te encuentras con algo bueno y dices, madre mía, si es el doble de bueno casi que lo que parecía. Y a mí Rusia no me apetecía. Yo me había tenido que sacar el visado, me había costado la pasta, había tenido encima que decir, es un visado de días exactos. Tú tienes que decir qué día exactamente entras y qué día exactamente sales. Y eso en un viaje de estos es muy complicado y es un quebradero de cabeza. Entonces a mí no me apetecía nada. Era como, para este trocito diminuto de tramo en Rusia que hay que hacer, porque no hay otra manera de llegar a Mongolia, encima. Y luego, mira, entramos en unas carreteras ahí que parecían unas autovías, todo en perfecto estado, barato, precioso, vamos, una maravilla. Pero ya hacía frío, ¿eh? Esta soy yo calentándome las manos con el motor de la moto, ¿vale? Porque hacía un frío ya en Rusia y estamos hablando de finales de agosto. O sea, no estamos hablando de... Hacía frío, claro, Siberia. Hacía mucho frío. Y por fin atravesamos y llegamos a Mongolia. Esta fue la última foto de frontera y os podéis imaginar que fue el triunfo, ¿no? Además, justo cuando cruzamos, pues en la región en la que entramos, los nómadas estaban bajando de las montañas con sus rebaños hacia el valle, se juntaban y celebraban el Festival de las Águilas. Entonces, todos los estereotipos que yo me podía haber imaginado sobre los mongoles, todos se cumplían ahí. Y eso, hay veces que qué feo, ¿no?, tener estereotipos sobre las cosas, pero cuando se cumplen de esta manera, ¿sabes? Yo los miraba y decía, que estos son los herederos del Gengis Khan, si es que están ahí, míralos, míralo, ¿o no? ¿No? Vamos. Y ya empezamos a atravesar la estepa. Mongolia es como vasto, o sea, es inmenso, es con unos paisajes así como contundentes, ¿no? Y además los rebaños van ahí, los rebaños de camellos, los rebaños de yaks, y ahí sueltos, ¿no? Unos paisajes espectaculares, ¿no? Y con la moto, claro, es que podíamos parar en cualquier sitio, acampábamos en cualquier lado, que tenemos hambre, vamos a comer aquí, que tenemos hambre, vamos a dormir allá, ¿no? El verdadero objetivo de este viaje, en realidad, que todavía no os lo he contado, era llegar a este pueblo, ¿vale? Evidente, ¿no? Maravilloso. Esto es del Ger. Gonzalo se apellida del Ger. Y entonces él había encontrado en Google Maps que había un pueblo que se llamaba así y dijo, pues es que me voy a ir a Mongolia en moto, ¿sabes? Y entonces nosotros pues fuimos a Del Ger. Cuando llegamos, teníamos la intención de comer allí o algo, y cuando llegamos Del Ger era esto. O sea, ahí había una tiendita, compramos un refresco, nos comimos unas patatas, dimos en 2 minutos la vuelta a todo Del Ger, ahí en medio de ningún lado Del Ger, y no sé, tenía un cartel, ahí pone Del Ger en cirílico, aunque no me creáis, os lo juro, nos hicimos la foto, pero fijaros, ¿no? Nos hicimos un viaje de Madrid a Mongolia, 15.000 kilómetros, para llegar a un sitio donde estuvimos 1 hora, ¿no? Muchas veces nos fijamos ahí en las metas y luego las metas no son lo más importante que has vivido, sino es el camino que te ha llevado hasta él. Pues ya llegamos a Ulan Bator. El día que llegamos nevaba, que además la ciudad nos recibió ahí como de una manera gloriosa, ¿no? Yo cuando entré me impresionó muchísimo que nos recibiera así, porque de verdad marcaba el final del viaje. O sea, desde ese punto era ya realmente imposible, aunque hubiéramos querido seguir haciendo nada. Empezaba el invierno en Mongolia y eso son palabras mayores. Entonces, además a mí me gustó la ciudad porque es una mezcla entre edificios más modernos, con barrios de yurtas ahí, una cosa rara. Y nada, cuando llegamos allí vendimos la moto. Se la vendimos a esta señora, que era la dueña del hostel
donde nos habíamos alojado, y esta foto que estáis viendo nos la hizo el taxista que nos llevó ya al aeropuerto, ¿vale? Así que aquí se terminó el viaje. Yo, aunque no lo parezca, que estoy intentando sonreír en la foto, estoy llorando, ¿vale? Era el final del viaje, yo sabía la que me venía ahora encima y bueno. Vale, espero que os haya gustado. Ah, está ahí. Mírala, acaba de llegar. Bueno, Julia, muchísimas gracias por haber sintetizado este viajazo en el tiempo, haber venido a compartirlo. Vamos a abrir el turno de preguntas por si alguien quiere, bueno, preguntar alguna cosita. Yo me gustaría saber el tema pasta. Si no sé si lo has dicho, ¿cuánto dinero os gastasteis al mes? O no, todo? he dicho que nos gastamos 1.100 en la moto, luego a la señora se la vendimos por $200 y nosotros de media al mes, incluyendo la moto, o sea, la compra de la moto y así, nos gastamos 500 euros cada uno. Buah, no es nada. 500 euros al mes. Sí. Bueno, si tenéis alguna pregunta podéis levantar las manos. Mira, allí hay una chica, ahora te acercan el micrófono por detrás y te escuchamos todas sin problema. Hola, lo primero es decir que es súper interesante la historia. Nos hemos reído mucho por aquí atrás, así que gracias. Quería preguntarte, ¿cómo fue la evolución a nivel emocional con tu compañero, ¿no? Que empezasteis siendo desconocidos y terminó siendo pues el padre de tu hija, ¿no? Porque también tengo curiosidad de que no es morboso de cuándo os enrollasteis, pero pasó al cabo de una semana o 3 meses, ¿no? Y esa es mi pregunta, la evolución un poquito. A ver, pues fue complicado, porque o sea, si las convivencias son difíciles, el convivir cuando la toma de decisiones tiene que ser constante durante todo el día para las cosas más básicas de tu existencia, pues fue difícil. De hecho, cuando terminamos el viaje, nosotros no sabíamos muy bien qué iba a pasar con nosotros. Yo había decidido que iba a tener a mi hija, pero luego, claro, tampoco fue tan largo el viaje, entonces mucha de la relación la hemos seguido construyendo después del viaje, ¿no? En el viaje, pues bien, pero bueno, es complicado convivir. ¿Partisteis con un plan B si no os llevabais bien, qué ibais a hacer? Bueno, estaban las mochilas atadas, siempre podías y seguir. ¿Lo habíais ¿no? hablado? Sí, o sea, nosotros lo pensamos más en el sentido pues, de si la moto no funciona o da un problema o de repente se revienta ahí en medio del camino y nunca se nos ocurrió no llevarnos bien. La verdad es que eso no se nos había ocurrido, ¿eh? Fíjate que esa posibilidad no... Genial, pero intuición. Bueno, ¿alguna preguntita? Si no, yo tengo un montón. No quiero monopolizar la historia. Tema visados, porque pasasteis por países Asia Central, Irán, complicados. ¿Los hicisteis en ruta o cómo? Los hicimos en ruta. La verdad es que en Internet no hay mucha información, ¿no? Y entonces al principio es como lo que a mí más se me hacía un problema, ¿no? Decir, ¿y cómo vamos a hacer los visados? Pero luego también, primero, se necesita tiempo para descansar de vez en cuando. Entonces, si en algún sitio teníamos que esperar una semana a un visado, pues no pasaba nada. Y luego es que embajadas de todos los países hay... O sea, es que estos son países más vecinos, ¿no? A lo mejor aquí en España te es incluso más complicado sacarte el visado de Turkmenistán, fíjate, que no allí. O sea, en Irán nosotros lo pedimos en una embajada, de hecho, lo recogimos en otro consulado dentro de Irán y no tuvimos ni que parar a esperar, ¿no? Pues es más fluido una vez en ruta que desde aquí, que además nunca sabes los tiempos, cuándo vas a ir, cuándo vas a llegar y yo qué sé. Ya. A ver, preguntan el visado de Rusia. Pues el visado de Rusia lo sacamos en Kazajistán. Por eso yo me quedé esperando en Almaty, que es una ciudad que tenía los 2 consulados, el de Rusia y el de Mongolia, y calculamos más o menos al alza cuántos días de visado queríamos tener en el país, porque tú te puedes ir antes de que termine, lo que no te puedes es pasar ni un día, ¿no? Y el día que entras es el día que entras. Entonces nosotros lo único que tuvimos que mirar fue pues, el tiempo que íbamos a tardar en cruzar Kazajistán. Y ya en ese momento ya empezaba a hacer un poco más de frío,
pues sí que ya sabíamos que teníamos que ir un poco más aligerando, ¿sabes? Que no nos podíamos quedar ahí. También en Dushanbe habíamos pasado 10 días de convalecencia de más, entonces, bueno, sabíamos que no podíamos ir perdiendo el tiempo cruzando Kazajistán. Es que yo tenía entendido que el visado de Rusia lo tienes que tramitar desde tu país de residencia, en España, ¿no? Eso depende de la persona que te atiende en el mostrador de la embajada. O sea, a lo mejor te vas a Londres y no te lo hacen. Ahora, tú lo pides en Almaty, ¿sabes? En Kazajistán, y nadie te va a decir vete a tu casa a sacarte el visado porque al final es que sería ridículo. Y en cualquier caso las fronteras y visados y todo este tema cambian muy a menudo. O sea, Sí. lo que tú nos dices hoy mañana no sirve y Y ya te digo viceversa, que o sea, además quien te lo dice, o sea, Eso. quien te lo dice en el mostrador es quien hace la ley. Eso lo he comprobado que la ley es muy flexible, depende del funcionario que te haya tocado. Y más en estos sitios, ¿no? En estos países que es relativo todo. Bueno, Julia, el tiempo se nos acaba. Sí. Muchísimas gracias A vosotros. por tu tiempo. Venga.